La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El Verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre. La luz se acercó. La vida vino a nosotros. El camino se reveló. La puerta se abrió. Todo eso vino con el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para nosotros, seres humanos, la persona de Jesucristo es tan importante como para el pez el agua. Si tú sacas a un pez del agua, al poco tiempo no puede existir. Nosotros lo mismo. El ser humano fue creado para vivir en la comunión con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1 dice la Biblia que Dios creó al hombre, luego dice que Dios formó al hombre. El profeta Jeremías, en capítulo 1, él nos lo expresa muy bien cuando dice: antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocía. El escritor, el apóstol Pablo, de la carta a la iglesia de Éfesos, él nos revela ese misterio del alma, del espíritu. Cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, aquí dice la Biblia, tiene un Padre. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? El Padre de Jesucristo es el único Dios viviente. Aquí lo dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios el Padre nos escogió. ¿A quién escogió Dios? Él escogió a todos. A todos le abrió la puerta
en la posibilidad de ser salvos. ¿Qué significa? ¿Que todos van a ser salvos? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, Él nos dio un camino a su Hijo. Él nos abrió una puerta a su Hijo. Él envió un Salvador a su Hijo. Él envió el Cordero perfecto a su Hijo. Y para ser salvo, y algunos dicen, ¿y de qué tengo que ser salvo? ¿Salvo del pecado? ¿Salvo del poder y de la influencia de Satanás? Y ir eternamente al cielo, recibir el perdón de los pecados. Dios el Padre, como dice el apóstol Pablo, le escribió a Timoteo, él dijo que Dios el Padre, Él quiere que todos sean salvos. Pero pregunta, ¿van a ser todos salvos? No. No. Lamentablemente no. Porque no todos quieren recibir gratuitamente ese regalo que contiene todo. Hay un regalo de Dios hacia nosotros. Y en ese regalo está todo lo que nosotros necesitamos. Y ese regalo es la gracia del Señor Jesucristo. En la gracia del Señor Jesucristo, según 1 de Timoteo 1:14, está la fe, está el amor. Según 1 de Pedro 1:13 al 16, está la esperanza. Según Romanos 3, versículo 24, está la justificación. Según Romanos 5, la salvación, el perdón. Todo lo que Dios, el Padre, nos quiso dar está en la gracia de Jesucristo. Y esa gracia es interesante que la Biblia nunca habla de la gracia del apóstol Pedro, ni tampoco de la gracia del apóstol Pablo, o Juan, o Santiago. La gracia solo tiene una fuente, que es el Padre, el eterno Dios. Como dice 1 de Pedro 5, versículo 10. El Dios de toda gracia. La fuente de la vida, el autor de la vida, el centro de todo el micro y el macrocosmos, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y la fuente de toda la gracia es el Padre. El canal con cual se nos revela esa gracia es el Hijo. Pero aquel que demuestra con poder la gracia en nuestra vida es el Espíritu de la gracia, el Espíritu Santo, como dice Hebreos 10, versículo 29. Todo lo que nosotros necesitamos está en ese regalo, en la gracia del Señor Jesucristo. No es simplemente hablar de la gracia como un concepto teológico, dogmático, doctrinal. Es específicamente la gracia del Señor Jesucristo. Es la gracia del Señor, de aquel que gobierna. Como dice Salmo 103, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Todo ser humano, quiera o no, está bajo el gobierno de Dios. Algunos se ponen voluntariamente bajo ese gobierno, bajo esa voluntad. Son aquellos que reconocen su debilidad, porque hay un misterio en la gracia de Dios.
Hay un misterio en el Dios omnipotente, en el creador del micro, del macrocosmos. Hay un misterio, y es esto, que Él es atraído por lo débil. Él es atraído por lo que necesita ayuda. Toda compasión viene de Dios, del Padre de Jesucristo. Toda esperanza viene del Padre de Jesucristo. Todo amor viene del Padre de Jesucristo. Y nosotros necesitamos esa compasión, esa misericordia, ese amor, esa ayuda, esa cercanía. Y Dios el Padre, todo lo que Él es, todo lo que Él es, Él en su infinita grandeza, Él, todo eso lo ha comprimido en la gracia de su Hijo Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, dice la Biblia, que en un momento él oró 3 veces al Señor. Y 3 veces le pidió: Señor, quítame este aguijón. Quítame, Señor, este aguijón. Hay muchas personas pensando, ¿qué podría ser el aguijón del apóstol Pablo? Honestamente, no importa cuál era el aguijón. ¿Por qué? Lo único que importa es qué le dijo Jesucristo al apóstol Pablo. No importa lo que era el aguijón, no importa lo que era lo que le llevó a orar. Lo único que importa es qué dijo Jesucristo. Porque en los 4 evangelios encontramos las palabras de Jesucristo mientras estaba aquí en la tierra. Luego, cuando habló esas 7 palabras en la cruz, y luego detrás de su resurrección. Eso lo encontramos en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego, el Señor le habla al apóstol Pablo en la carta de los Hechos. Es interesante que la Biblia dice muy bien, cuando habló el Espíritu Santo, la Biblia diferencia muy bien cuando habló el Espíritu Santo y cuando habla Jesucristo. Interesante. Pero luego, a partir de ahí, tenemos siempre la voz del Espíritu Santo. Hechos 13, 2 y 3. Apartadme, dijo el Espíritu Santo. Apartadme. O luego, en sus cartas, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo dijo que iban a venir doctrinas de demonios, doctrinas diabólicas, que niegan al Padre, que niegan al Hijo o que niegan al Espíritu Santo. Porque nosotros, querido oyente, necesitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque si rechazas al Padre, parece que el Hijo de Dios no se siente muy a gusto. Si rechazas al Hijo, no hay salvación, ni hay vida. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero
Hay un pecado que no se puede perdonar. Y es el pecado contra el Espíritu Santo. Lo podemos leer en Mateo 12, versículo 30, Marcos 3, versículo 29. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que hay diferentes aspectos. Primero, es interesante que el pecado contra el Espíritu Santo no es hecho por un individuo, sino siempre por una comunidad de supuestamente creyentes, religiosos. Es interesante que no existe un ejemplo del pecado contra el Espíritu Santo de un individuo. Porque el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado que nosotros a menudo hemos hecho y a menudo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos continuamente el perdón del Señor Jesucristo. El pecado contra el Espíritu Santo no es que mientes, no es que robes, no es que hagas adulterio. Todo eso es malo, sí, pero no es el pecado contra el Espíritu Santo. Todo eso le hace triste. Todo eso provoca que Él dé un paso hacia atrás. Él nunca va a desaparecer de ti, porque el Espíritu Santo, antes de venir a la tierra, le prometió al Padre y a Jesucristo nunca alejarse de ti. Y yo rogaré al Padre, y Él os enviará a otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por eso no es un pecado individualmente, como que mientes, que robes o que hagas adulterio, que todo eso no es bueno. Claro que no es bueno. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Si tú miras la palabra de Dios, hay 4 aspectos del pecado contra el Espíritu Santo. Primero, interpretar lo que Él hace, decir que es obra del diablo. Cuando el Espíritu Santo hace algo y alguien lo juzga diciendo esto es obra del diablo, es el primer pecado contra el Espíritu Santo. El segundo es cuando el Espíritu Santo usa a uno decir que esa persona está endemoniada. Tercero es quitarle el derecho al Espíritu Santo o negárselo de ser una propia persona. Y cuarto es rechazar, blasfemar al Espíritu de la gracia, según Hebreos 10, 29. El Espíritu Santo es tan importante para nosotros, querido oyente, tan importante. Él es tan humilde, que Él siempre te ayudará, aunque tú no lo tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí el Espíritu Santo es semejante a Dios el Padre. En Lucas 6, 35, dice la Biblia que Dios es bueno, aunque tú seas malo.
En Lucas 6:35 dice que Dios es bueno contra los malos, ingratos. Tremendo. Ingratos, contra gente que no sabe dar la gracia. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque la gente que no da la gracia en tu vida, muchas veces es la gente que más te enfada. No son agradecidos. Pero Dios el Padre, aunque nadie le diga gracias, Dios el Padre, mientras tú estés aquí en la tierra, Él te ayuda. Lo mismo Jesucristo. Él te sana, aunque nunca le sigas. En Lucas 17, cuando Jesucristo sanó a 10 leprosos, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Jesucristo es lo mismo que el Padre. El Padre te ayuda, aunque tú nunca digas gracias. El Hijo te sana, aunque nunca le sigas. Y el Espíritu Santo te ayudará, aunque nunca lo tomes en cuenta. Pero no te puedes imaginar lo que te pierdes. Querido oyente, probablemente esto suene casi imposible para algunos. Pero le digo de todo corazón, querido oyente, ¿se puede tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? En absoluto sí. Por eso cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia en Corinto, en segunda carta de Corintios 13:14, él lo comprime todo lo que es Jesucristo y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El apóstol Pablo comprime todo lo que él sabe sobre Jesucristo en esta frase. La gracia del Señor Jesucristo. Esa experiencia, un capítulo antes, le llevó a contarnos esa historia que él había orado 2 veces, 3 veces, y seguro varias veces más. Y que el Señor desde el cielo le contestó. Y desde el cielo, el apóstol Pablo recibió un mensaje de Jesucristo que no se encuentra en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todo lo que es Jesucristo, toda su obra, toda la razón por qué Él vino a la tierra, por qué el Verbo se hizo carne, todo Jesucristo, cuando el apóstol Pablo le pregunta 3 veces ayuda, el Señor lo comprime en una frase. Mi gracia es todo lo que necesitas. Es una frase que Él nunca se la dijo a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Andrés, a nadie. Es el Señor Jesucristo glorificado, el que está a la diestra del Padre, delante cual todos los ángeles, los serafines, los cherubines, todo se tiene que inclinar.
toda rodilla se tiene que doblar en el nombre del Señor Jesucristo. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Pero cuando él le habla al apóstol Pablo, dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Ese mensaje del cielo, mi gracia es todo lo que necesitas. Y el Señor le explica por qué. Porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando tú estás preocupado porque eres débil, quiero decirte que ha venido el mejor momento para que la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, se manifieste en tu vida. Porque la gracia de Jesucristo se tiene que demostrar. Si no se demuestra, no tiene que ver nada con gracia. La gracia, la infinita gracia de Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo. Imagínate, mi gracia es todo lo que necesitas. Y no te preocupes en tu debilidad, porque mi poder se perfecciona. Mi poder se desarrolla en tu debilidad. Querido oyente, probablemente tu peor momento es su mejor momento. Porque cuando tú y yo somos débiles y lo reconocemos, reconocer la debilidad es una fuerza que no te puedes imaginar. Necesitas mucha fuerza para reconocer tu debilidad. Porque algunas veces no queremos aparentar débil. Porque queremos cultivar cierta imagen delante de los otros. Y no nos damos cuenta que nuestra debilidad es el momento donde la gracia de Jesucristo desarrolla su mejor poder. Cuando estás buscando un trabajo, cuando estás delante de un gran problema y no conoces la situación, ni tampoco la solución, es el mejor momento para pedirle: Señor, demuestra tu gracia en mi vida. La gracia de Jesucristo se tiene que demostrar. ¿Y cómo se demuestra la gracia? Y quiero que esté muy atento, querido oyente, a una cosa. La gracia del Señor Jesucristo siempre estuvo con nosotros. La gracia de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, ya estaba actuando en nosotros, sin que nos demos cuenta. Pero el día que te des cuenta que Dios el Padre, como dice Salmo 25:10, todos los caminos del Señor son gracia y verdad, y que todo lo que te pasó y la razón por qué estás aquí, la razón por qué vives, porque fuiste protegido. ¿Y cuántas veces nosotros a lo largo de nuestra vida hemos podido perder la vida? Pero por su gracia
Porque la voluntad de Dios está en la gracia. El poder de la voluntad de Dios es la gracia de Jesucristo. Porque desde el trono de esa gracia, Hebreos 4:16, se decide todo. La gracia de Jesucristo siempre estaba con nosotros, siempre. El apóstol Pablo tuvo una gran revelación cuando dice en Gálatas capítulo 1:15, cuando agradó a Dios de escogerme y de llamarme por su gracia. Significa que aquel embrión en la mamá del apóstol Pablo, en aquel momento cuando el apóstol Pablo todavía no había nacido, ya la gracia de Jesucristo vino sobre él. Por eso él escribe en Titus capítulo 2:11 que la gracia de Dios se manifiesta, se revela, se acerca, se enseña, se presenta a todo ser humano que viene a la tierra. La gracia del Señor Jesucristo estaba todo el tiempo ahí, todo el tiempo, sabiendo que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y cuando vino el momento, cuando el tiempo se cumplió, Dios el Padre, a través de Dios el Espíritu Santo, quitó el velo que había sobre tu mente, corazón. Y cuando la luz de la gloria y de la persona de Jesucristo alcanzó tu corazón, ahí te diste cuenta que todo era por gracia. Y ahora, la gracia de Jesucristo, el Señor quiere que le pidas más gracia. Como dice el salmista en Salmo 90, versículo 14, sáciame con tu gracia. Salmo 143, déjame oír tu gracia. Salmo 26:3, tu gracia está delante de mis ojos. Querido oyente, el día que descubras el misterio, el poder, lo impresionante que es la gracia de Jesucristo, y mire, querido oyente, no hay familia que la gracia de Jesucristo no pueda restaurar. No hay matrimonio que la gracia de Jesucristo no pueda sanar. La gracia de Jesucristo es todo lo que Él hizo, dijo, todo lo que Él ganó por nosotros, toda su gloria, salvación, su ayuda, toda la provisión de Dios está en la gracia de Jesucristo. La gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, la gracia de Jesucristo que esté con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos. Querido oyente, si somos honestos, hablándole a los cristianos, hay días que somos muy fuertes y te felicito. Pero en esta vida, no importa lo fuerte que eres en los días fuertes. La pregunta es, ¿qué fuerte eres en los días débiles? Steffi Graf, una de las mejores tenistas que Alemania jamás tuvo, junto con Boris Becker, Steffi Graf un día le preguntaron, le dijeron que ella tenía un buen partido, que fue un buen partido, y ella dijo, ¿sabe? Los torneos no se ganan porque yo tengo un buen día.
La pregunta es, ¿qué buena soy cuando tengo un mal día? Y cuando nosotros pasamos un mal día, o como muchos le llaman una racha, yo te doy un consejo. Clama a la gracia de Jesucristo, porque de su plenitud de santidad, su plenitud de sabiduría, su plenitud de todo lo que necesitamos, todos hemos tomado gracia sobre gracia. Juan 1, versículo 16. De la plenitud de Jesucristo, de su plenitud. ¿Cómo tomamos? Religiosamente no. Gracia sobre gracia. Y sabes, querido, todo lo que no es por fe, dice Romanos 14, todo lo que no es por fe es pecado. Romanos 14, versículo 23. Pero déjame decirte una cosa, todo lo que no es por gracia es por la carne. Y la carne solo trae muerte. La vida, el poder de Dios está en la gracia del Señor Jesucristo. Y Jesucristo tuvo razón cuando le dijo al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Desconozco la situación, el momento en cual estás, pero déjame decirte de todo corazón que su gracia es todo lo que necesitas ahora. Clama a su gracia. Pídele, Señor Jesucristo, demuestra tu gracia en mi vida, Señor. Señor Jesucristo, dame tu gracia. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que tú demuestres la gracia de Jesucristo en mi vida. Señor, tu gracia es todo lo que yo necesito. Querido oyente, le prometo que no hay ninguna situación que la gracia de Jesucristo no pueda cambiar. La gracia de Jesucristo es impresionante, querido oyente. Ponga toda su confianza en la gracia, en la infinita gracia de Jesucristo, porque su gracia te va a cambiar a ti. Su gracia va a cambiar tu entorno. Su gracia trae la solución. Querido oyente, la gracia de Jesucristo es lo más que necesitamos en esta tierra. Porque su gracia nos atrae su presencia, su gracia nos da su poder, su gracia nos levanta, nos sana, nos restaura. La gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo, sean con todos vosotros. Por eso, querido oyente, ahora voy a hacer una cosa con vosotros. Le vamos a pedir a Dios el Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que ahora en este momento derrame y demuestre en esa situación que parece imposible para muchos de nosotros. Le vamos a pedir que el Señor demuestre, como dice Efesios 2:7, las abundantes riquezas de su gracia. Y si ahora quiere recibir esa gracia del Señor Jesucristo, si la quiere recibir,
en este momento, si es posible, ¿puedo orar en voz alta conmigo? Y vamos a pedirle al Señor que Él demuestre la gracia de Jesucristo sobre nosotros. Por eso, todo el que ahora diga, pastor, yo necesito la gracia de Jesucristo, su ayuda, su presencia, que el Señor me ayude. Pues ahora vamos a orar juntos. Y diga conmigo, Señor Jesucristo, quiero decirte de todo corazón que tienes razón. Tu gracia es todo lo que yo necesito. Y te pido, Señor Jesucristo, dame tu gracia, Señor. Demuestra tu gracia en mi vida. Señor Jesucristo, te pido que tu gracia venga ahora sobre mi vida, sobre mi familia. Y yo proclamo, en el nombre de Jesucristo, que solamente la bondad y la gracia del Señor Jesús me seguirán todos los días de mi vida. Y gracias, Señor Jesucristo, que ahora tu gracia va a cambiar mi vida, mi situación, mi familia, mi entorno. Y te doy la gracia, Jesucristo, porque si algo necesito, Señor, es la gracia del Señor Jesucristo. Amén.